por decir que sí, por estar ahí con esa sonrisa y bueno, por regalarnos un poquito de esa sabiduría, de esa magia y sobre todo de esa paz que tú y solo tú sabes transmitir de la manera que lo haces. Muchísimas gracias. Es con todo el amor, Martica. Y estoy feliz de hablar contigo hoy porque es un tema que me gusta. Es un tema que me gusta y siento que se llegó el momento de comenzar a trabajar internamente muy fuerte, muy fuerte. Así es. Así es uno de mis temas favoritos. Como te comenté cuando estábamos en esta preparación, es uno de los temas que estoy ahorita trabajando fuertemente. Eh, Siento, y eso es algo que te debo a ti, el haber comenzado a atender ese llamado mío, esa voz mía que no le hice mucho caso mucho rato de mi vida, pero que es algo que he ido aprendiendo. Y he sentido como la necesidad, y muchas personas se han conectado con esto, de hablar del tema de cerrar ciclos. Y creo que tú eres la persona idónea para hablarnos de este tema. ¿Cómo lo ves tú, este tema de cerrar ciclos, Humberto? Bueno, para mí es tan importante este tema, Marta, que yo he descubierto en la práctica terapéutica que todo ciclo que nosotros no cerramos se convierte en destino. Y es algo Wow. que para mí es impresionante verlo todos los días en la consulta. Yo tengo un protocolo que aplico en la mayor parte de las veces con las personas que atiendo por primera vez. Y para mí ese protocolo es muy importante porque ahí yo descarto lo que es la base estructural de la persona y lo que ella hace en función de cómo fue programada y lo que recibió. Y yo diría que en el 90% de los casos siempre me encuentro personas que están viviendo los ciclos que de forma inconsciente aún están cargando encima de ellos. Es decir, si esta persona, por ejemplo, fue maltratada y no se pudo expresar, si esta persona fue violentada de alguna forma y no pudo defenderse, no pudo decir lo que le tocaba decir en ese momento, esos ciclos se repiten y esto hace parte de la forma en la que la persona interpreta el mundo y de lo que recibe. Te voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Yo diría que hasta ahorita en el 99 o el más del 99% de los casos que he atendido de personas que han sufrido de la infidelidad, cuando nos vamos a la historia, han tenido un papá o una mamá infiel. Y es parte de eso que esas personas llevan como una especie de impronta y les toca afrontar esa situación en este momento presente. Y les toca afrontarlo pues para sanar eso que quedó allí. Entonces mucha gente me dice, pero yo soy fiel, yo no hago nada, o yo no sentí rabia por mi papá, pero igualito repiten el ciclo. Es algo muy interesante. Y es algo muy interesante porque pareciera que nosotros tenemos una carga, y esto lo voy a hablar a nivel espiritual evolutivo. Nosotros tenemos una carga o una especie de programación concreta que cumplir. Y esa programación concreta se nos va dando en los ciclos, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, y esos ciclos nosotros los vamos viviendo. Y los vamos viviendo porque hay ciertas cosas que a nosotros nos toca enfrentar. Ahora, lo que he descubierto en el proceso es que cada una de esas correspondencias que tenemos al vivir, por ejemplo, vuelvo otra vez con el ejemplo de la infidelidad. Cuando una persona, el papá fue infiel, entonces ahorita el marido le es infiel, esta persona necesita desarrollar dos cosas. Uno, primero, sanar el proceso que a esta persona de origen le tocó vivir. Dos, le toca desarrollar unas virtudes en función de esa prueba que la persona está viviendo. Por ejemplo, la capacidad de decir que no y salirte de una relación, la capacidad de perdonar, la capacidad de comprender eh, de qué forma te traicionas a ti mismo y esa traición que te haces a ti mismo se proyecta en la traición externa. Entonces, absolutamente todo pasa con un propósito pedagógico y el propósito pedagógico es sano la causa, pero también sano en mí las conductas que tengo que me hacen comportarme de determinada forma, que me hacen atraer este tipo de personas.
que me hacen, te voy a colocar un ejemplo. Por ejemplo, si eres una persona que continuamente las personas vienen y te tratan mal, te pisotean, te quitan cosas, eh, si eres una persona con esas características, sucede algo bien particular. Hay que revisar de qué forma tú estás atrayendo esa experiencia en tu vida y eso tiene que ver con una descalificación, un maltrato, un continuo pisoteo de tu identidad, de tu esencia, de tu ser, que te tocó vivir cuando estabas pequeño o que te tocó ver. Entonces, si te ibas a expresar y te decían cállese, no te permitían expresarte, si te criticaban, si te juzgaban, entonces la persona tiene una personalidad en la que se reprime la expresión de lo que él es. Okay. Y al reprimirse la expresión de lo que él es, continuamente va encontrando personas que ven en él el saco de boxeo perfecto para insultarlo, para denigrarlo, para de alguna forma mostrarle esa herida. Entonces, claro, cuando llegan a la consulta y me dicen, Humberto, me está pasando esto, estoy viviendo esto, y revisamos, se da cuenta, claro, yo no aprendí a defenderme, pero aquí el tema, en este caso en particular, no es que la persona aprenda a defenderse, porque esa no es la respuesta en todos los casos. Aquí está en que la persona aprenda a no hacerse correspondiente con esas circunstancias. Y yo les voy a colocar un ejemplo. Las personas que son Sí, más cuéntanos propensas, cómo se hace sí, eso, cómo, bueno, cómo si ¿cómo no ya ser yo correspondiente? identifiqué que soy correspondiente con algo, ¿cómo dejo de serlo? Porque esa quizás es la gran inquietud, o sea, cómo salir de cómo salir del círculo, cómo salir del atolladero, pues, o sea, cómo avanzar. El protocolo es bien bonito, pero te voy a colocar un ejemplo antes de entrar a hablarte de Ok, cómo se hace el proceso. ok. Las personas que son más propensas a la violencia son aquellas que están ante una actitud defensiva hacia la vida. Por ejemplo, una persona que porta armas es más propensa a tener que usar esa arma que una persona que jamás en su vida ha tocado un arma. ¿Sí? Y es Correcto, propensa, ¿por sí. qué? Porque se hace correspondiente con el acto de la violencia, está en la sintonía de la violencia, está pensando en la violencia o está pensando en la defensa a través de la violencia como mecanismo para preservar su vida. Con esto no quiero decirle que a las personas que no tienen armas no les pase nada, sí, sí pasa porque nos hacemos correspondientes, pero hay una mayor propensión de la persona que está armada a vivir en escenarios en lo que necesite utilizar esa arma. Entonces, mi percepción frente a este punto es, yo no utilizo armas de ninguna clase, jamás las voy a utilizar, jamás las he utilizado, no tuve ese ejemplo en la casa, mi papá jamás tuvo un arma, jamás, jamás. Okay. Y jamás hemos tenido la necesidad de utilizar un arma para defendernos de nadie porque nadie jamás ha venido a atacarnos. Okay. Entonces, no nos hacemos correspondientes con el ataque porque no tenemos esa predisposición a que la vida es agresión, a que en la vida hay que defendernos. No, no tenemos esa predisposición. ¿Por qué? Pues porque toda la vida hemos sido personas que se dedican a lo suyo, a trabajar y a no meterse con nadie. Entonces, no tenemos esa predisposición. Entonces, hay una correspondencia que en tu vida tienes al no haber sanado los ciclos de lo que no has perdonado. Y esa correspondencia tiene que ver entonces que repites las cargas, y esto le llamamos repetir las cargas ancestrales, o los pesos de los ciclos que los ancestros nos colocaron a nosotros, que estuvieron ahí presentes en nuestra vida. Y para quitarnos eso, pues lo que hay que hacer es una revisión. Y la revisión se puede hacer de dos formas, a través de la conversación, a través del proceso terapéutico o a través de un proceso de hipnosis terapéutica, que la hipnosis funciona muy bien cuando la persona no se acuerda de nada Okay. o cuando tiene, por ejemplo, Sí. recuerdos por allá ocultos en donde no encuentra. O en un caso más extraordinario, cuando tiene ciclos de vidas pasadas. Y yo tengo una experiencia muy bonita con alguien a la que una vez le hice un proceso de hipnosis y el proceso nos llevó a un tema de una vida anterior en donde esa persona había Okay. perdido a su bebé. Y esta persona, después de eso, después de llevar más de 8 años tratando de dar a luz, esta persona a los 4 meses quedó en embarazo. Y hoy en día su bebé tiene como 3 años de nacida. Entonces, me acuerdo mucho de este caso porque no solamente uno, son muchos casos de este estilo. Que cuando la persona va al origen, a lo que le sucedió, y puede perdonar, perdona aquella cosa que le sucedió, aquella cosa que vivió, inmediatamente se desbloquea.
Y por ejemplo, hay Ok. ciclos, personas que le son leales a papá en el manejo del dinero. Ujú. Papá derrochaba el dinero, yo derrocho el dinero. Papá ahorraba, yo ahorro. Sí, por eso el ejemplo que les Ujú. damos a nuestros hijos es tan importante. Papá quedó en la quiebra, yo continuamente estoy cayendo en la quiebra. Entonces, romper con esos ciclos es fundamental. Y para eso, entonces, lo que te decía Marta, vamos a la Ujú. exploración, vamos a la parte de Ok. atrás y comenzamos a indagar qué fue lo que sucedió, qué hechos marcaron mi infancia, qué hechos marcaron mi adolescencia, y reviso qué fue lo que sentí, qué fue lo que no pude expresar, qué fue lo que no pude decir, de qué forma no me pude defender Ujú. frente a algún tipo de agravio, de ataque o de condicionamiento, porque hay momentos Ok. traumáticos, pero hay otro tipo de condicionamientos que son peores aún, que son los condicionamientos del día a día. Sí, esa Ok. descalificación cotidiana, esa descalificación continua, en la que tú aprendes que no debe ser así, sino de tal forma y tal vez como el otro dice, Que además va es pasando como destructiva. por debajo de la mesa, ¿no? Ese tipo Sí, claro, de descalificación, ese tipo de invalidar al otro de manera sostenida, pero como en bajas dosis, ¿no? Porque de repente sí, podemos tener el recuerdo marcado o puede venir a nosotros con facilidad, qué sé yo, algún evento que ha sido como traumático, ¿ok? Algún momento como icónico de nuestras vidas, quizás es muy fácil traerlo a la conciencia. Pero ¿qué pasa con eso que tú estás diciendo? Cuando la descalificación se va sosteniendo en el tiempo o el invalidar al otro se hace una práctica y a veces hasta se disfraza, y eso a mí me parece peligrosísimo, a veces se disfraza de amor, ¿sí? Y entonces te total. daño porque te amo, y lo hago por tu bien, pero te estoy invalidando, ¿no? Entonces, Sí, cómo hacemos con eso en esos casos? mira ¿Cuál Marta, ha sido tu imagínate, experiencia en esos casos? voy a profundizar en este punto porque lo que tú dices es súper importante. Hay un maltrato que es peor que el maltrato y es el amor sobreprotector. Toda persona Ujú. que haya sido sobreprotegida por sus papás, y tú dices esto, no, es que yo quiero proteger a mis hijos, yo los quiero cuidar, entonces no los permites salir, no los dejas enfrentar la vida normal y cotidiana, no los dejas salir, no les permites tener autonomía en ser ellos, no les dejas cometer errores. Todas estas personas que han sido sobreprotegidas desarrollan miedos y desarrollan hasta patologías muy fuertes en las que esos Sí. traumas o ese continuo amor disfrazado es que yo te protejo y tú no puedes vivir sin mí, tú no puedes hacer las cosas sin que yo te esté presente, o yo lo hago por ti, entonces generan toda esta cantidad de personas que no son capaces de salir al mundo a vivir la vida que la vida les pone enfrente. Entonces se invalidan, se Total. incapacitan y se hacen incapaces de enfrentar lo que la vida les pone enfrente. Entonces, esto es muy doloroso porque no es solamente la invalidación, es la sobreprotección. Robar la identidad a la persona gradualmente a través de yo lo hago por ti, no lo hagas, yo lo hago por ti, o tú no lo hagas porque tú no lo sabes hacer, tú no lo sabes hacer, ¿sí? Ujú. No, está muy Sí. pequeño, no lo haga, cuando en lo práctico debemos permitir a la persona que sea desde pequeño y que despliegue todo su forma de hacer, de conectar y de desarrollar todo ese proceso interno que la persona debe desarrollar. Entonces, identificar esto es viable y es posible a través de, por ejemplo, buscar cómo, cómo lo tratan ahora o cómo esa persona o cómo la persona o los papás se trataban a ellos mismos. Porque la dinámica en la que Ok. ellos se tratan a sí mismos es la dinámica en la que yo me trato a mí mismo, ¿sí? Ujú. Y es Sí. la dinámica en Sí. la que yo trato a los demás. De esa forma, a Sí. esos recuerdos que han sido olvidados es más fácil acceder, mirando en el presente cómo esta persona se trata, cómo esta persona se habla, porque no es muy diferente de lo que hacía cuando estaba pequeño. Entonces, ir a la forma en la que tú Ujú. expresas, en la que tú te miras, siempre es un espejo claro de cómo fuiste tratado. Entonces, si te miras al espejo y te ves con amor, te ves con valor, te ves con belleza, te validas,
te legitimas como un ser valioso, pues básicamente eso fue lo que recibiste. Eso fue lo que recibiste, pero si te estás deslegitimando continuamente, eso fue lo que recibiste. Encontrar eso entonces nos permite Ok. llegar a la otra parte del proceso, que después de haber identificado, nosotros debemos permitirnos hacer nuestra catarsis. Y en esta catarsis voy a remitirme Ujú. a una frase de la psicoterapia gestal que me gusta mucho, que dice que hay que permitirle al dolor que sea dolor. Es decir, si sentiste Sí, tristeza, debes permitirte sentir esa tristeza. Si sentiste rabia, debes permitir que esa rabia sea rabia. Si sentiste cualquier tipo de emoción, debes permitir que en ese recuerdo esa ujú. emoción sea lo que es y sentirla ahora. ¿Para qué? Para drenar la emoción. Y hay que aprender a llorar por las cosas adecuadas, ¿sí? Hay que aprender a llorar por las cosas adecuadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una parte de esto es cerrar duelos o vivir duelos. Las Ujú. personas que no se permiten vivir un duelo porque se mienten a sí mismas diciendo es que yo tengo que ser fuerte y no puedo Sí. mostrarle debilidad a mis hijos o a mi mamá. No, entonces la Ujú. persona no vive el O a mí duelo. misma, porque a veces es Exacto. conmigo, o sea, no me permito, no me doy como ese permiso de sentir lo que estoy sintiendo, ¿no? Y tiene mucho que ver con, tenemos un entorno cultural que de alguna forma ha mal puesto, ha satanizado el tema de las emociones, ¿no? Uh Entonces -huh. y nos pasa mucho a veces con la gente que más queremos, con los amigos, con la familia, con los hijos, y entonces vemos que está la persona a punto de llorar y no llores, no te pongas triste, no vale la pena. Entonces descalificamos a lo mejor la situación y en ese proceso de alguna manera minimizamos también o descalificamos el sentir de la otra persona, que en ese Sí, momento es completamente válido y auténtico. Y lo mismo pasa con la rabia y lo mismo pasa con a veces la culpa, la vergüenza. Entonces se va quedando todo ahí como guardado, ¿sí? sí, Vamos guardado. abriendo como espacios dentro de nosotros, muchas veces dentro de nuestro cuerpo, donde vamos guardando todo eso que no pude expresar o que no supe expresar, porque llega un momento donde son tantos los no, que llega un momento que no sabemos sacarlo, ¿sí? Sí, y Y eso es, comenzamos a tenerle miedo, yo digo a veces le tenemos miedo al miedo, y le tenemos miedo a sentirnos tristes, porque es que como que si empiezo a llorar no puedo parar de llorar. Esa era una de las cosas que a mí me pasaba. sí, Yo sí, decía, es que si yo empiezo a llorar, porque bueno, crecí con esa creencia de ser fuerte, de Marta no llora, todos los demás niños lloran y Marta no llora. Entonces, bajo esa misma creencia, yo sentía miedo cuando me daban ganas de llorar. Porque decía, es que si yo empiezo a llorar no voy a poder parar. Claro, no uh voy a -huh. poder parar porque tenía un llantén guardado. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Con esa gestión de la emoción durante ese proceso de cerrar ciclos que siempre incluye esa montaña rusa de emociones. uh -huh. Eso viene incluido en el combo, en el paquete de cerrar un ciclo. Sí, pero Cuéntanos un antes de poquito de eso, contestarte, Humberto. antes de Ujú. responderte, Marta, te quiero decir que esto es algo que debe ser guiado terapéuticamente. Ay, me vi el live del cerrar ciclos, entonces voy a hacer lo que Humberto dijo. No, búscate un terapeuta, porque el terapeuta Ujú. no solamente te va a guiar el proceso. Eh, Nosotros debemos permitir reconocer, o sea, reconocer lo que sentimos en el momento en el que lo sentimos. Es decir, Okay. si somos adultos y estamos trabajando eso y lo sentimos cuando éramos niños, cuando teníamos 11 años, entonces debemos asociarnos al sentir de lo que ese niño sintió y permitir que esa emoción se exprese. Y abrazar la emoción que salga, ya sea rabia, ya sea Okay. tristeza, ya sea dolor. Debemos abrazarla. ¿Y por qué debemos abrazarla? Ujú. Porque lo que tú estás diciendo es muy importante. Continuamente juzgamos las emociones como algo negativo y en estos días una persona decía, ay Humberto, por favor discúlpame por estar llorando tanto. Y yo le pregunté a esa persona, ¿acaso tienes algún problema con el llanto? O sea, ¿tienes alguna dificultad con el llanto? Porque es que culturalmente entonces se nos ha enseñado que sentir dolor o ser vulnerable es dañino. Y aquí viene un punto que es súper importante. Culturalmente a las mujeres
y a los hombres se nos enseña a no ser vulnerables. Y que la fuerza es supuestamente una virtud que nos va a ayudar a transformar o a sobrevivir. Sí. Y esa fuerza se necesita para algunas cosas, pero cuando somos fuertes en todos los ámbitos, entonces vamos a destruir nuestra vida en función de las relaciones, vamos a dañar nuestra capacidad de ir más allá de nuestros propios límites, porque la vulnerabilidad tiene tanto valor como la fuerza. O sea, ambas son valiosas, ser vulnerables. Y por eso dentro del proceso de cerrar ciclos en esta etapa, hacer las catarsis, permitirte soltar aquello que sentías es fundamental. ¿Por qué? Porque hay que crear un vacío. Hay que crear ese vacío para que sea llenado, por la emoción nueva que va a venir a sanar el proceso. Entonces las dos etapas es soltar, hacer la catarsis y después llenar el vacío, y aquí pasamos a la siguiente etapa, que es ese vacío se llena con perdón, a través del perdón. Bellísimo, cuando nos damos el permiso de perdonar, cuando nos damos el permiso de perdonar. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque hay algunas filosofías que dicen, ajá, no, pero es que el perdón no es necesario porque lo único que tú necesitas es comprender que todo fue perfecto. Y que como todo fue perfecto, no hay nada que juzgar. Y yo estoy de acuerdo con esta filosofía, pero ese es un nivel de comprensión que nosotros lo podemos tener después de haber logrado un alto nivel de iluminación y ya no estamos subordinados al control del cuerpo y de las emociones. Mientras nosotros estemos subordinados al control del cuerpo y al control de las emociones, ¿qué va a suceder con nosotros? Que necesitamos el perdón como mecanismo para trascender el dolor de lo que nos tocó vivir en determinados momentos. Entonces, perdonar es la herramienta central, es la herramienta que nos ayuda a nosotros a salir de ese escalón y pasar a un siguiente escalón, ¿sí? Pero aquí voy a hacer énfasis en esto. ¿Qué pasa cuando nosotros no incluimos, disculpa Humberto, qué pasa cuando nosotros no incluimos el perdón dentro de este proceso? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Aunque sé que el perdón forma parte como de tu esquema de trabajo de vida incluso, ¿no? De filosofía de vida. Lo que sucede cuando la persona no incluye el perdón dentro del proceso es que la vida de la persona no cambia, sigue igual, hasta que no tenga el perdón. Nada. Sí, o sea, no pasa nada, o sea, no sucede nada, vamos a seguir en ese mismo estado. Entonces ya en este punto hay que aprender a identificar qué es el perdón. Pero lo que quería decir antes es que nosotros no podemos nunca renunciar, porque esto es lo que hacemos. No, es que, yo entendí que mi papá hizo lo que podía con lo que tenía, pero nos saltamos el paso de la catarsis. Si nosotros nos saltamos el paso de la catarsis, es decir, nos drenamos la energía, y esto es algo que sucede comúnmente, ¿por qué? Porque como somos adultos ya, y generalmente los que buscan esto son los adultos, no lo buscan los muchachos de los 18 a los 30. Esto lo busca gente que está después de los 35, gente que está ya en una etapa de madurez y se da cuenta que la vida no es como pensaba. Entonces, claro, la gente que busca esto a lo mejor puede intelectualizar, sí, yo comprendo que mi mamá sufrió mucho, yo comprendo que papá le pegaron, yo comprendo que mis hermanos sufrieron mucho el maltrato y por eso me maltrataron a mí. Entonces intelectualizamos, que eso es un riesgo fuerte. Intelectualizamos el asunto, entonces lo acomodamos y decimos, sí, yo puedo perdonar, yo ya soy capaz de perdonar. Y no nos saltamos el proceso, por eso es que hay que buscar un terapeuta, nos saltamos el paso terapéutico de sanar el proceso y soltar la emoción. De eso de una forma cuidada. Bueno, tú recuerdas porque lo hiciste muchas veces, cuando hacemos nuestro taller de Liberándome del Saboteador Interno, para mí el eje central del proceso es la catarsis. Porque cuando tú haces la catarsis, ya el perdón llega sin forzarlo, sin tener que comprender tanto, ¿no? Ya tú te das cuenta que el perdón es algo, tú no tienes que estar de acuerdo con lo que sucedió para perdonar. No, tú simplemente a través del perdón estás diciendo, hoy yo reconozco que soy más grande que esta situación y que ya no necesito utilizar esta muletilla, porque es que lo utilizamos como una muletilla. Nos quedamos pegados, es que a mí me hicieron esto, es que yo soy así, y vivimos toda la vida pegados con esa muletilla. No avanzamos, no evolucionamos a nivel emocional, a nivel intelectual. ¿Por qué? Porque estamos muy felices cargando nuestra muletilla.
Y al estar felices cargando nuestra muletilla, pues no vemos más allá de nuestras narices. Simplemente nos acostumbramos a que somos como somos y a que no vamos a seguir más allá. Y al quedarnos siendo como somos, pues no evolucionamos. El perdón ya es decir, ya esto pasó. Y si vamos a llevarlo a un plano espiritual más amplio, les voy a decir lo siguiente. Nada es gratis. Todo pasa como parte del proceso pedagógico que tú tienes que vivir. Y ese proceso pedagógico se cumple y se manifiesta en la vivencia que estás teniendo, en esa vivencia que estás expresando o que estás integrando en ese momento. Y como lo estás viviendo, te tocó. Entonces, pero entonces un niño que le da leucemia cuando tiene 2 añitos, ese niño tiene que vivir esa experiencia como parte de un proceso pedagógico doble. Uno, el primer proceso, y es que él sana su historia de vidas anteriores por algo que él le toca poner en la vida, poner en paz, y sus padres a través del dolor también están viviendo un proceso pedagógico. Un proceso pedagógico en el que necesitan sanar esa experiencia de tener un hijo que se muere siendo bebé o que se muera a cualquier edad. Todo hace parte de ese proceso. Entonces, tú no tienes que estar de acuerdo, y aquí es donde le encontramos sentido a todo lo que pasa. Es que no soy inocente. Claro, ahorita no lo vemos, porque ahorita solamente tenemos la percepción de los 5 sentidos para ver la vida que estamos teniendo en este momento. Pero cuando tú pasas por el proceso de la muerte, que la muerte no existe, simplemente sigues teniendo vida sin cuerpo, cuando tú pasas por ese proceso te das cuenta de que todo hace parte de un plan maestro que ha sido creado por nosotros mismos a través de nuestro libre albedrío en todas las decisiones que hemos tomado. Entonces se va a llegar que espiritualmente la gran magia del libre albedrío es no tenerlo y hacer la voluntad de Dios y vivir conforme a esa voluntad. Te das cuenta que todo es perfecto a partir de eso. Cuando tú entonces perdonas, que perdón significa máximo don, entonces estás soltando. Máximo don. Sí, estás dejando atrás toda esa carga, todo ese peso, todo eso que has llevado como esa muletilla, y estás diciendo, ya va. Aunque me tocó vivir esto, soy más grande que esas circunstancias que me tocaron vivir, aunque me causó dolor, yo soy capaz de trascenderlo y transformarme. Y sucede algo muy bonito. Muchas personas, si no la mayoría de las personas, en el proceso terapéutico, cuando salen de una consulta conmigo, me dicen, Humberto, descubrí que este maltrato es lo que me ha llevado a mí a ser un buscador. Es lo que me ha llevado a mí a no conformarme. Esta gran fortuna que tengo en bienes, en dinero, es el resultado de ese maltrato. O este gran conocimiento, este descubrimiento espiritual que tengo, es gracias a ese maltrato. Entonces, el dolor en su condicionamiento, el dolor en la vivencia que hayas tenido, es lo que te impulsa a crecer, a transformarte y a convertirte en tu mejor versión. Por eso es muy importante ver el escenario completo, o al menos imaginárnoslo. ¿Por qué? Porque todo tiene una bendición oculta. Y esa bendición nos está diciendo, esta bendición te la estamos entregando, ¿por qué? Porque a través de ella tú despliegas ese don, esa virtud. Y para mí es increíble ver tantas personas, profesionales exitosos, y cuando revisamos la historia, es el dolor. Por ejemplo, hombres que detestan el licor, hombres o mujeres que detestan el licor, ¿por qué? Pues porque tuvieron un papá que se emborrachaba y los maltrataba estando ebrio. Es grandioso entonces porque todo tiene una razón de ser. El dolor nos impulsa a la transformación y a ser una mejor versión de nosotros mismos, cuando conscientemente lo decidimos. Por supuesto, esto no es en todos los casos. Hay personas a las que el dolor los lleva a ser delincuentes, hay personas a las que el dolor los lleva a hacerle daño a otras personas o hacerse daño a sí mismo a través de las drogas, ¿sí? Pero ya es parte de la correspondencia que a ellos les toca vivir. Ok, entonces pudiéramos decir que el dolor se puede convertir en una muletilla en algunas ocasiones y lo podemos llamar hasta destino, o podemos convertirlo en un acto creativo, en un acto de transformación. Todo depende de lo que nosotros decidamos hacer con ese dolor. Total, es el uso de nuestro libre albedrío, y estamos aquí para eso, para aprender a usar nuestro libre albedrío de una forma consciente, de una forma sana, de una forma en la que nosotros podamos crecer, y sobre todo tener esa sed, ¿no? Para mí lo más importante es tener siempre sed,
ser de ser mejor, ser de observar, porque pasamos por varias etapas y cuando yo viví, por ejemplo, la primera etapa de mi transformación que empezó en el año 1994, cuando viví esa primera etapa, Marta, para mí lo más importante era ver a los demás y lo que yo me la pasaba viendo era a los demás y veía a los demás, veía a los demás, pero no me veía a mí mismo. Yo empecé a verme a mí mismo como en el 2006 aproximadamente, que la vida me tumbó por segunda vez y dije, no, ya va, aquí hay algo que no está funcionando bien. Y verse a uno mismo, ser observador de tu ser y de lo que implica ser el ser que eres, es lo que te da la verdadera transformación, lo que te da la verdadera prosperidad. Porque una cosa es tener plata y otra cosa es ser próspero de verdad. Y tú sabes de esto muchísimo como psicóloga, Marta. Miles de personas que han logrado un éxito humano extraordinario, un éxito humano, y artistas, Amy Winehouse, por ejemplo, un éxito, pero no se miran a sí mismos, entonces no son capaces de procesar y de manejar su dolor. Y esto los lleva pues a desperdiciar mucho tiempo y a desperdiciar, entre comillas, una encarnación, aunque yo sé que no hay ningún tipo de desperdicio en nada de lo que sucede, todo sucede como parte de algo perfecto. Entonces hay que aprender a observarnos, para mí eso es esencial. Sí, cambiar, dicen por ahí algunos, cambiar la lupa, que es como esa capacidad de estar observando a los demás, al entorno, al otro, cambiar la lupa por el espejo, porque todo comienza con nosotros, ¿sí? Se congeló o me congelé, no sé qué pasó. A ver, vamos a dar unos segundos porque esto estuvo fuerte. Volví. Ajá, pensé que el que se Ajá. había ido era yo. No, sí, te dejé de ver, pero dije, bueno, no sé qué pasó. Sí, sí. Pero bueno, estamos, tú sabes, eh, lo generamos para respirar toda esta información porque ha sido súper nutritiva, súper poderosa. Sí, esto parece una Hablar de clase de cosas como... terapeutas. Ah, sí, totalmente. Em, Quería preguntarte, Humberto, sobre el tema del perdón, ¿no? Y digamos que cuando tuve la oportunidad de estudiar contigo y todas las veces también que pude acompañarte, formando a esas personas, era de mis ejercicios favoritos. Y bueno, yo soy testimonio del poder que tiene el perdón, ¿ok? Esos ejercicios maravillosos, pues, son absolutamente transformadores. Pero tú sabes que cuando estamos hablando del tema del perdón, y lo mencionabas hace un rato, hay como un componente intelectual. Yo pienso que perdoné, ¿sí? O yo quiero perdonar por tantas y tantas y hacemos como una lista de razones. Y hay ese real perdón que es algo que tú sientes que está pasando, ¿sí? No es ese perdón intelectual de sí, por tales y tales razones, sino algo que tú sientes de verdad, que es donde realmente se hace, es liberador y es donde comienza realmente el proceso de transformación. ¿Cómo podemos distinguir uno de otros? ¿Cómo sabemos cuando de verdad hemos perdonado, hemos atravesado una situación y cuando estamos todavía pensando que perdonamos? Marta, esa es una gran pregunta y me gusta mucho porque allí podemos medir. Tú has perdonado y sabes que has perdonado cuando tú primero recuerdas con gratitud lo que te sucedió. Esa es una forma de medirlo, ¿sí? La otra forma de medirlo, tú sabes que has perdonado cuando tomas lo que la vida te dio y aprendes de lo que la vida te dio. Claro que empezó a llover aquí y me Okay. estaba mojando. Cuando Ay, tomas Dios mío. lo que la Cuidado. vida te da, ajá, cuando tomas lo que la vida te da y puedes ver la lección y cómo eso contribuyó a tu vida de forma benéfica. Es decir, ya no ves el hecho desde los ojos del niño maltratado, del adolescente maltratado, Ujú. sino que ves los ojos desde el hombre, desde el adulto, desde la mujer adulta, que
has reconocido que esto que te pasó trajo una bendición a tu vida. Ahí tú te puedes dar cuenta que has perdonado de verdad. Ahí te das cuenta que has cerrado el ciclo. Porque básicamente en el perdón es que se cierran los ciclos, porque eso es de lo que estamos hablando hoy, cómo cerrar ciclos. Y cerramos los ciclos, bueno, en las películas del viejo oeste o en las películas de acción, siempre para el protagonista cerrar ciclos, es decir, hacer una matazón y matar a todas las personas que le causaron daño, ¿no? Esa es una forma bastante primitiva de ver el cerrar los ciclos. Ahora nosotros debemos darnos el permiso de cerrar los ciclos desde esto que hemos hablado en todo el live. Yo sé que hay gente conectándose a última hora y quiero invitarlos a que se lo vean desde el principio. Véanlo desde el principio. Lo vamos a dejar ahí grabado porque ha estado buenísimo. Sí, necesitamos salir de lo primitivo, ¿no? ¿Y qué es lo primitivo? Defendernos, atacar, tomar venganza. Eso lo hacen las personas que no tienen, que su nivel de evolución está condicionado por el cerebro reptil. Y entonces desde lo reptil atacamos, matamos, agredimos, hacemos daño a otras personas. Ahora hay que utilizar estas herramientas y reconocer que podemos hacer más, que podemos ser mejores. Y que el ojo por ojo y diente por diente, esa ley de Talión, esa premisa antigua, lo que hace es destruir y estancarnos al evento. Entonces, ¿qué sucede con esto? Y por eso este tema a mí me fascina. ¿Qué sucede? Que mientras tú te continúes vengando y asumiendo que la venganza es la forma de resolver las vivencias dolorosas, vas a estar estancado siempre en ese mismo ámbito. Te decía que lo que hace la venganza, Marta, es perpetuar y repetir la situación. Entonces, a lo mejor en el viejo oeste, el protagonista, el pistolero, el que más dispara, el que tiene más puntería, mata a un montón de gente y ahí se termina la película. Pero en la vida real, esa persona o va a ser asesinada o le van a matar un montón de gente a él. O sea, no se termina allí. Todo lo que tú haces en la misma frecuencia de vibración en la que fue generado, recuerden esto, todo lo que tú haces en la misma frecuencia de vibración en lo que fue generado, va a perpetuar esa misma frecuencia de vibración. Por eso la invitación que queremos hacerles el día de hoy es a solucionar las cosas desde el perdón. ¿Por qué? Porque eso es lo que se va a perpetuar. Eso es lo que se va a perpetuar. Entonces, ¿sí? La manera de atravesarlo y también la manera de cerrar el ciclo realmente. Porque a veces lo que hacemos son como mini cierres. Cierro la situación con alguien, ¿ok? Con María, pero si no la cierro realmente, la repito más adelante con Juan. Igualita. Y, lo que hacemos, y a veces parece que estoy como, ¿qué pasó? Me lo repitieron, la clase. Sí, lo que pasa es que tomamos como que cerrar es dejar de hablarle a esa persona y sacarlo de nuestra vida. Tomamos eso como si ese fuese de cerrar el ciclo. Y ese no es el cerrar el ciclo. El cerrar el ciclo no es dejarle de hablar a esa persona, no es mentarle la madre, echarlo de tu vida, no. El cerrar el ciclo es pasar el proceso del perdón. Ahora, a nivel práctico, ¿qué es lo más conveniente? Pues que vayas ante esa persona y le digas, mira, fulano de tal, yo quiero decirte que viví contigo esto y esto, y hoy tomo la decisión de sanar eso en mi corazón. Hoy quiero decirte que te perdono, hoy quiero decirte que suelto este dolor y que ya no te voy a continuar juzgando, quiero pedirte perdón por haberte juzgado. A partir de hoy, yo suelto esta carga y la transformo en sabiduría, la transformo en aprendizaje. Entonces, eso nos permite, Marta, eso nos permite a nosotros, de alguna forma, ser más honestos y directos. Pero esa siempre es la forma más recomendable. Ve y díselo. En mi libro El triunfo del alma, ¿qué hice? Pues
Si una persona se murió y no se lo puedes decir, entonces allí en el triunfo del alma yo explico, bueno, entonces hazle una carta a esa persona y expresarle las cosas y después la quemas. El fuego es el correo celestial, el correo del universo. Tú quemas una carta y esa carta le llega a la persona a la que se la Me escribiste. encantó eso del correo celestial. Sí, 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 entonces yo si lo una persona se ha ido recomiendo del y lo he planeta, hecho y de verdad es poderoso. Ujú. sí, funciona extraordinariamente bien, funciona. Entonces, tú puedes cerrar los ciclos con todas las personas que hayan pasado por tu vida, incluso con las que hayan fallecido o con las que no tengas contacto. Por ejemplo, una persona se desapareció de tu vida, no sabe dónde está, se fue del país, se fue y no tienes contacto a través de esa herramienta. A través de esa herramienta lo puedes lograr y es muy valioso, muy poderoso. Ok, chévere. Por acá están diciendo que sí, que han probado esta herramienta, que la has recomendado en tu canal de YouTube, donde hay unas cosas, Dios mío, están hermosos los lives que están haciendo. Yo, si no los puedo ver en vivo, después los veo en el canal, porque me encanta leerte, verte, escucharte. Tú sabes que es así. Y bueno, tu libro también, yo digo, es un libro de cabecera. Si ustedes no tienen El triunfo del alma, pues no están en nada. De verdad, busquen ese libro, entren a las redes de Humberto, por ahí él seguramente les va a facilitar con todo su amor el que ustedes puedan tener acceso a esta joya. Yo lo he leído no sé cuántas veces y cada vez que lo leo es maravilloso porque hay algo nuevo para mí en ese compendio de sabiduría. De verdad, gracias, gracias por ese libro. Humberto, quería preguntarte, desde tu mirada, ¿es posible cerrar un ciclo sin amor? Porque así se llama nuestro live, cerrar ciclos con amor. ¿Es posible hacerlo sin amor? No, 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 no. No, porque básicamente el amor es de la medicina. Es ay, te vas Wow. a sanar sin tomarte la medicina. Ujú. Se necesita el amor como mecanismo de sanación. Pero claro, lo que pasa es que nuestro nivel de ignorancia acerca del amor es bastante amplio. No sabemos lo que es el amor y pensamos que el amor es el amor que sentimos por los hijos o el amor que sentimos por la pareja. Y el amor va un poco más allá de eso. Cuando nosotros comprendemos la vida, las leyes y todo lo que existe, nos damos cuenta que todo existe en el planeta Tierra por el amor. El amor es el principio y el fin de lo que existe. Y nosotros estamos en este planeta por amor y vamos a irnos por amor. Entonces, todo lo que sucede, Qué bello. sucede por una razón de amor. Todo sucede por una razón de amor. Ese despertar espiritual que nos provee el dolor es una razón de amor, ¿sí? Todo lo que ha pasado, hoy que se abrió Colombia completamente para terminar la cuarentena, observado los beneficios de la cuarentena, por ejemplo, que el planeta se haya limpiado y que esta ciudad que era tan contaminada se haya limpiado y que, por ejemplo, hayamos aprendido el teletrabajo, que ya eso va a hacer que muchas personas no tengan que estar en la calle, en el tráfico o en el transporte público. Esto va a permitir, la pandemia ha traído muchas cosas benditas, ha traído pérdidas económicas, ha traído problemas Sí. de disfuncionalidad al interior de los hogares, pero todo eso es necesario para que las personas replanteemos Sí. nuestra vida, para que reconstruyamos y que encontremos los valores bonitos en el dolor de lo que hemos vivido. Por eso aprender que el amor es la clave, es la medicina, es el camino, y que nosotros debemos convertirnos en estudiantes del amor. O sea, más nada, más nada. O sea, ustedes quieren ver cuál es el objetivo de todas las iglesias en el planeta Tierra, de todas las filosofías, el encuentro del ser con el amor, la transformación del ser a través del amor y la expresión de ese ser en el amor, la expresión de nosotros en el amor. Entonces el amor va mucho más allá del querer a alguien. El amor es el eje fundamental de todo lo que existe. Y el amor debe estar presente en todo lo que hacemos, porque es lo que nos permite comprender sin necesidad de tener esa... Es como una especie de cinismo. Sí, yo perdono, pero no olvido. Esas son palabras muy infantiles, ¿entiendes? Son palabras Sí, como de un sí, adolescente resentido, sí. no de un adulto.
Yo perdono, pero no olvido. Entonces hay que aprender lo que es el amor para poder entender cuál es la esencia y el propósito por el cual estamos en esta vida. Qué bello. A mí, a ti te debo el haber iniciado y siento que estoy dando los primeros pasos, apenas los primeros pasos en esto de convertirnos en estudiantes del amor. Hay algo que yo siempre digo y es que la psicología me entregó el basamento científico, pero el coaching a través de ti, ¿ok? A través de la maravilla que tú eres, me entregó una distinción que no escuché en los 5 años que estuve en la universidad y luego después cuando estuve haciendo la maestría, que es el amor. Y acabas de describirlo, el amor es medicina, ¿sí? Yo siento que a mí, en lo personal, me sanó y gracias a eso también a las personas que he tenido el privilegio de acompañar, pues yo creo que ha sido el ingrediente secreto. Ese es el ingrediente secreto, más allá de la técnica, más allá de las 1000 herramientas, más allá de lo mucho que podamos estudiar, si no hay amor en lo que estamos haciendo, si no hay amor en lo que estamos entregando, pues Sí, esa porque, silla está coja. bueno, y ha sido muy bonito, pues porque tú y todas las personas que he tenido el privilegio de tener como alumnos que son psicólogos o psiquiatras, que han sido muchos en todas las ciudades que hicimos el diplomado. Ahorita mismo en esta cohorte que tengo online tengo una psicóloga. Eh, Descubrimos esto, que hay que desmecanizar el proceso y llegar a legitimar al otro desde el amor más profundo que podamos ser. Y el amor, por ejemplo, desde nuestro punto de vista terapéutico, tiene mucho que ver también con la ternura. Cómo tú puedes expresar esa ternura, ese aquí estoy. Eso que me dices, no importa las características y la dimensión de lo que me dices. Tiene que ver con que el no sentirme juzgado, sino aceptado y apreciado, hace que yo pueda entonces dejar de juzgarme y empiece a apreciarme, porque ese es el origen de lo que no está funcionando bien en mi vida, el juicio que hago acerca de mí mismo, el maltrato, la forma en la que me maltrato. Sí. Y eso, pues obviamente es algo que en la medida en que nosotros como servidores a través de las artes terapéuticas o del coaching le ofrecemos a las personas, vamos a ver que ellos van a acelerar su proceso. Entonces ya estamos con ellos, no les damos la espalda o estamos pendiente de una carpeta para anotar y ni siquiera le miramos los ojos a la persona, no estamos allí en presencia, en toda nuestra esencia, dándoles lo mejor a ellos y compartiendo con ellos pues lo mejor que somos. Ese es el objetivo, ¿no? Sí, bellísimo, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, todas son palabras de amor y amor y amor para ti, les ha encantado. Dicen sin desperdicio, nos quedamos cortos, quiero más, la gente está como muy contenta y a mí me encanta. No dudé ni un segundo que iba a ser así. Nuevamente quiero pues darte muchísimas gracias por lo que eres en mi vida, porque sigues siendo mi referente, mi maestro. Yo decía en mis historias, si no lo conocen se van a enamorar y si ya lo conocen pues saben que ya están enamorados. No les queda más que eso, no hay escapatoria, más que rendirse a tu amor. De verdad que mil gracias Humberto. No quiero que Instagram nos corte la nota y quisiera entonces que pudieras dejarnos como tu reflexión final para cerrar ciclos con amor. Bueno, mi reflexión final. Nosotros, yo sé que las personas que nos están escuchando, y por favor repitan este video varias veces, todos hemos pasado situaciones dolorosas. Ya es el momento en el que nosotros debemos dejar de estar culpando a la vida y a las circunstancias y debemos hacernos responsables de la vida que hemos creado. Porque esa es la verdadera palabra, es la forma de expresarlo. Somos responsables de la vida que hemos creado. Esto que estamos viviendo es nuestra creación. Y en nuestra creación, desde nuestra luz o desde nuestra oscuridad, desde nuestra virtud, de nuestra capacidad de actuar o desde nuestra incapacidad de tomar decisiones y actuar. Todo es creación. La peor decisión, y esta mañana coloqué
en mi Instagram un post acerca del tema de las decisiones. Las personas me preguntan todo el tiempo, Humberto, ¿qué debo hacer para tomar decisión? ¿Cómo sé si esta decisión es la correcta? Y la respuesta siempre va a ser la misma. Es imposible saber si una decisión es la correcta hasta que no la tomas, hasta que no actúas, hasta que no vives las consecuencias. Entonces el problema no son las decisiones, el problema es el miedo que tengo a actuar y a equivocarme, el miedo que tengo al fracaso. Por eso es importante que nosotros aprendamos a aceptar la vida y su sabiduría, como la vida nos está viniendo. Toda la vida tiene sabiduría, todo lo que sucede es parte de esa sabiduría de la vida. Y si nosotros somos lo suficientemente humildes para ver, ajá, esto me lo dio la vida, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a transformarme y a crear cosas en función de esto que la vida me está dando? Pues entonces allí estoy haciendo lo correcto. Pero si yo estoy recibiendo de la vida, bueno, la vida me está dando dolor, voy entonces a volverme malo, voy entonces a juzgar, voy a tomar venganza, pues ahí entonces inevitablemente ese ciclo que debería haber cerrado, lo estoy perpetuando. Entonces, todo dolor, todas las circunstancias inesperadas y dolorosas en nuestra vida son un llamado de atención que te está haciendo la vida para decirte, papito, mamita, es el momento de cerrar este ciclo. Escríbele a Marta para que te dé una cita, escríbele a Humberto para que te dé una cita y nos damos el permiso de sanar eso. Nos damos el permiso de encontrar nuestra mejor versión y obviamente de seguirnos educando, porque estamos en la tierra no para tener plata y ser millonarios o ser famosos, estamos aquí en la tierra para educarnos y poder graduarnos de este salón de clase tan bonito que la vida nos regaló. Así es. Mil gracias, Humberto. Te envío un abrazo con todo mi amor. Y bueno, mil gracias por este hermoso encuentro. Sí, la recomendación es vean este live, recomiéndenlo a otras personas, reenvíenlo a todo aquel que necesite cerrar un ciclo con amor o abrir un ciclo en su vida desde el amor. Muchísimas gracias, Humberto. Un besote. Saludos a todos los tuyos. Un gran abrazo. Que Dios te bendiga, mi amor. Saludos a todo Maracaibo. Amén. Seguro, claro que sí. Gracias. Chao. Chaito.